el primer día de la semana, ¿qué día es el primer día de la semana? Domingo. Domingo, ¿están seguros? Sí. Domingo. A ver, un texto bíblico que diga que el domingo es el primer día de la semana. Aquí está. ¿Vale? Primer día de la semana. No, el primer, pero el domingo, que diga domingo, primer ya. día de la semana. Un texto bíblico, ¿ves? Porque ustedes como adventistas deberían saber que el domingo es el primer día de la semana, ¿no? Lo que pasa es que los días no tenían nombre. No el No nombre. tenían, solamente era el séptimo, era sábado. ¿Ya? Y de ahí. Por eso se deduce. Ah, ya. A ver, frío. A ver, ¿qué día es el... En la Biblia, quiero un texto bíblico donde diga, hermanos, que el domingo es el primer día de la semana. Ustedes tienen que tener una base para decirle a alguien que el domingo es el primer día de la semana. Hay una Textos. donde dice Pablo. Hermanos, hay 4 textos bíblicos que dicen que el domingo es el primer día de la semana. Sí, sí. Mateo capítulo 28. Sin cerrar hechos, ¿ya? Sin cerrar hechos. Mateo capítulo 28 es una de ellas. Y las otras están en los 4 evangelios. Sí, pasado el día de Ah, hermanos, mira lo que dice ahí. Mateo capítulo 28. ¿Qué dice? Pasado el día de reposo. Hermanos, mira lo que dice. Pasado el día de reposo. Al amanecer del primer día de la semana. Fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hermanos, ¿se comprendió? ¿Cuándo murió Jesús? Viernes. El viernes. ¿Qué día estuvo en el sepulcro, en la sepultura? Sábado. El sábado. ¿Qué día resucitó? Viernes. Domingo. Mira, domingo resucitó. ¿Y qué dice el texto? Pasado el sábado. Pasado el sábado. Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron ¿a dónde? Al sepulcro. ¿Y el sepulcro cómo estaba? Abierto, porque Jesús había resucitado. Entonces, hermanos, ¿qué día es el primer día de la semana? Domingo. ¿Quién lo dice? La palabra. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Todas las Marías se fueron al sepulcro y encontraron el sepulcro abierto. Jesús había resucitado. Entonces, hermanos, cuando alguien nos pregunta y nos dice ¿qué día es el primer día de la semana? Nosotros no podemos decir no, el primer día de la semana, el diccionario dice que es domingo. No. El diccionario hoy en día, algunos diccionarios están diciendo que el lunes es el primer día del año, el primer día de la semana. Pero, hermanos, la Biblia dice que el primer día de la semana es el domingo. Ahora, vamos al texto que estamos estudiando. El primer día de la semana, ¿qué día? Domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos queridos, aquí los hermanos evangélicos dicen lo siguiente: hermanos, ya no se debe guardar el sábado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo con varios discípulos en una iglesia se reunió el primer día de la semana. El primer día de la semana. Hermanos, ¿ustedes qué pueden decir con esto? ¿Qué podemos decir con esto? Porque el texto dice el primer día de la semana. Pero ahí dice para Reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cómo partir el pan? La cena del Señor. Para la cena de partir el pan. Se reunieron y estos discípulos se quedaron ¿hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Mira, hermanos, el pan que tenía que salir, Pablo tenía que viajar al día siguiente. Pablo les enseñaba la palabra y alargó el discurso, su prédica, ¿hasta qué hora? Hasta la medianoche. A la medianoche. Hasta la medianoche. Hermanos,
¿Cómo se llamaba la iglesia donde Pablo estuvo predicando? Eso, hermano. La iglesia de Troas. La iglesia de Troas. Hermanos, Pablo, cuando uno lee el 19, el capítulo 19 para adelante, Pablo fue a visitar a la iglesia de Troas. Pablo estuvo haciendo una campaña evangelística de una semana, podríamos decir, en Troas. Predicó toda la semana. Y cuando Pablo llegó a predicar, el último sábado pasó con la iglesia, hermanos. Y cuando Pablo predicaba, toda la gente quedaba contenta. Todo el sábado predicó y la iglesia le dijo: Pablo, queremos que nos sigas enseñando, por favor, pero ya hemos despedido el sábado. Y Pablo le dijo, o los hermanos le dijeron: Pablo, no importa, queremos quedarnos con usted hasta la medianoche. Queremos. Entonces la pregunta es, ¿Pablo se reunió con estos discípulos de la iglesia de Troas el domingo? ¿Sí o no? Sí, despidiendo el sábado. Sí, correcto, hermano, se reunió el domingo. ¿Qué hora empieza el domingo? El sábado a la puesta del sol. Entonces, hermanos, primer punto para nosotros. Mira, vamos a leer el versículo 7. Ahora van a subrayar algo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Qué maravilla, hermanos, que la iglesia se reúna para partir el pan, para comer juntos. Pero acá está hablando de la cena del Señor. Pablo, que tenía que viajar al día siguiente, porque ella tenía que irse de viaje el domingo en la mañana, dice, hermanos, les enseñaba, qué lindo, les enseñaba, y alargó el discurso hasta la medianoche. Primera enseñanza para nosotros. Aquí, hermanos, una iglesia que gustaba de la palabra de Dios, una iglesia que buscaba la enseñanza de Dios, no una iglesia que decía así: Pastor Pablo, son las 6. ¿No? Pastor Pablo, ya son las 12. Era una iglesia, hermanos, para quedarse hasta la medianoche, y luego nos vamos a dar cuenta que no se quedaron hasta la medianoche. Hermanos, era una iglesia que para quedarse hasta la medianoche, hasta aquí que nos dice el texto, hasta la medianoche, era una iglesia que no controlaban la hora de salida, pero sí controlaban la hora de llegada. Nosotros, hermanos, no controlamos la hora de llegada, pero sí controlamos la hora de salir. Pastor, ora. Hermanos, no se pasen la hora, ya vamos. Nos gusta salir rápido, pero no nos gusta llegar temprano. Lo mismo sucede en el trabajo, seguro, hermano. Que no me controlen la llegada, pero sí que me controlen la salida. O debo controlar yo la salida. Hermanos, una iglesia que no controlaba la hora de adorar a Dios. No importa si nos quedamos hasta medianoche, no importa. Hoy nos vamos a quedar hasta la 1. ¿Está bien, hermanos? No, tranquilo. No, tranquilo. No, tranquilo. No Algunos. hay problema. Faltan 3 minutos, faltan 2 minutos para las 12. Hermanos, mira, una iglesia que busca a Dios no importa el horario. Una iglesia que quería una vigilia. Hermanos, ¿se han dado cuenta ustedes que la iglesia hace medias vigilias? En la Biblia no registra medias vigilias. Pero nosotros, pastor, vamos a hacer media vigilia. ¿Por qué media vigilia? No, es que soy débil, quiero dormir. ¿No es cierto? En otras palabras, ¿por qué media vigilia? No hay en la Biblia media vigilia. Hay, ¿qué cosa? Vigilia. Pero nosotros decimos, vamos a la media vigilia. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque queremos adorar a Dios muchas veces por cumplimiento. Cuando nos dicen, vamos a hacer vigilia, sí, vamos a hacer vigilia, pero media vigilia. Y queremos hacer media vigilia. Y con la media vigilia, ya hemos dicho, ya hemos hecho vigilia. No.
Una iglesia, hermanos, que se fue, que nos dice que Pablo les enseñó hasta la medianoche. ¿Por qué, hermanos? Para aprovechar la presencia de Pablo. Una iglesia, como les dije al inicio, una iglesia que quería sacar el jugo ¿a quién? A Pablo. Pablo, mañana te vas, temprano, domingo temprano te vas, pero no importa, nosotros queremos quedarnos contigo hasta la medianoche. Hermanos, una iglesia que estaba aprovechando. Primera enseñanza para nosotros. Hermanos, necesitamos buscar a Dios más en su día sagrado. El Señor nos ha regalado 7 días a la semana. Un día es para el Señor. Y ese día que el Señor nos ha dado, ¿cuántas horas tiene? 24 horas. Las 24 horas los servimos. No, hermano. Casi 8 horas nos pasamos durmiendo de las 24. Luego nos pasamos comiendo. Luego, hermanos queridos, nos pasamos haciendo nuestras cosas y luego viniendo a la iglesia. Hermanos, una pregunta. Yo anoto todo lo que yo predico en los lugares que predico. Este sermón no lo he predicado yo aquí, ¿no? No. Si no, cambiando el sermón. ¿No le he predicado, no? No. Entonces, hermano, mira. El hermano más puntual que dice, yo soy un adventista que vengo puntual. Nos han dicho para asistir a la iglesia 9 punto, bien. 9 punto, 10 y 11. 12 no decimos, porque las 2 nos vamos. ¿Cuántas horas en la mañana? 3. Y el buen adventista llega 4, 5. A las 6 no decimos porque nos vamos. ¿Cuántas horas del día sagrado pasó en el templo? 5 horas. El hermano que llega a las 10, 11, y viene a las 5. ¿Cuántas horas pasó con el Señor en su día sagrado? 3 horas. El hermano que llega a las 11 y el hermano que no viene a la tarde. ¿Cuántas horas pasó? Y así queremos la bendición de Dios. Así queremos que Dios nos cure. Así queremos que Dios derrame sus bendiciones en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras bendiciones. ¿Qué significa esto? Tenemos que meditar. Recuerden esa palabra de la lección de escuela sabática. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de decidir y elegir. ¿O no, hermano querido? Tenemos que pensar, Señor, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cuánto tiempo lo dedico al Señor? ¿Cuánto? Hermanos, el apóstol Pablo había llegado a este lugar para hacer una semana de oración. Y en esta semana de oración, la iglesia se organizó bonito. Así, mira, hermano, como nosotros nos organizamos. A ver, ¿quién va a hospedar a Pablo? El hermano dijo yo. ¿Quién va a hacer la decoración? El hermano dijo yo. ¿Quién va a cuidar las lámparas? Dijo la iglesia. Y ahí mira lo que es el versículo 8. Versículo 8. Había muchas lámparas en el aposento alto, donde se hallaban reunidos. ¿Qué había? Lámparas. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo predicaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. ¿Alguien se ha caído arriba? ¿Por qué la Biblia dice, hermanos, esto así como algo obvio? ¿A dónde se cayó? Dice, cayó abajo. Nadie se ha caído arriba. ¿Por qué, hermano, la Biblia dice, y rendido y cayó del tercer piso? ¿A dónde? Abajo. Y fue levantado muerto. Hermanos, los hermanos empezaron a decir, a ver, tenemos lámparas. Lámparas. ¿Quién va a cuidar las lámparas? ¿Quién va a cuidar? El hermano Antonio que cuida las lámparas. No puede cuidar el hermano Antonio. Tiene que ser un joven, decían ellos. ¿Por qué? Porque en las lámparas, hermanos, en las lámparas se echaba aceite y estaba con fuego. Tenía que cuidar, bajaba, si la lámpara dejaba de alumbrar, era porque faltaba aceite y alguien tenía que echarlo. Entonces, hermanos queridos, mira, le encargaron ¿a quién? A Eutico, un joven. Le dijeron, Eutico va a cuidar las lámparas. Hermanos, en aquella época la tecnología más moderna en luz eran lámparas.
Y la lámpara estaba conformada de una vasija con aceite o con grasa de animal y un pedazo de mecha. No sé cuántos conocen o han utilizado el mechero. Si nosotros, hermanos, retrocedemos, un ejemplo, si nosotros retrocedemos de aquí, a ver, 45 años, ¿ya? 45 años. Aproximadamente por esos años, 45 años atrás, la tecnología moderna de la luz en aquella época era tener un Petromax. ¿Alguien sabe qué es un Petromax? Sí. ¿Alguien sabe qué es un Petromax? Sí, como una lámpara. Era la tecnología moderna. Más grande que la lámpara. Busca un Petromax para el mundo. Sí. ¿Quién no conoce un Petromax? Levante la mano. ¿Quién no conoce? Gaby no conoce Petromax. Yo Sí, no hermana. nacía, pues. No. Petromax. ¿Conoce Petromax? No conoce Petromax. Tenía Petro. cierta, Ah, esa. sí. Ahí está el Petromax. Eso Eso era. en la sierra. Y para tener el quien tenía Petromax era lo máximo en el pueblo, en el lugar. Juegos sociales, Petromax. Sí. Matrimonio, Petromax. Velorio, Petromax. Todos querían tener un Petromax. Y hermanos, el Petromax era un aparato que en esta parte llevaba combustible, llevaba el queroseno. Esto era de vidrio, todo forrado de vidrio. Adentro había una mecha de ceniza y eso no podías moverlo. Si tú lo movías, caía. Entonces solamente el Petromax tenía que cuidar a alguien que conoce. ¿Para qué? Porque tenía que sentar bien el Petromax. Cuando bajaba la potencia de la luz, tenía que Claro, sí. inflar. Y tenía que inflarle bien bonito. Porque si movía, se caía y toda oscuridad. Hermanos, Eutico estaba encargado para cuidar las lámparas. Las lámparas. Él tenía que cuidar, corría acá, corría allá, corría acá, corría allá. Ahora, viene aquí la pregunta, hermanos, para meditar esta mañana. Eutico se sentó, ¿dónde? La ventana. Si en esta mañana, hermano Luis, ves que un joven está sentado en la ventana, ¿qué le dirías? ¿Ah? Dirías, hermano, ¿qué pasa contigo? Es irreverencia sentarse en la ventana. Baje de ahí, por favor. ¿O no? ¿Por qué Eutico se sentó en la ventana? Dice que le escuchaba a Pablo, estaba escuchando a Pablo, pero rendido, dice hermanos. En otras versiones dice adormecido por el sueño, cayó abajo, no cayó arriba, cayó abajo. Es una explicación, vamos a ver, cayó abajo, hermanos. Y lo levantaron muerto. Ahora, ¿por qué Eutico se sentó en la ventana? No era un muchacho irreverente, porque si hubiera sido un muchacho irreverente, no le hubieran dado el privilegio de cuidar las lámparas, hermano. Para cuidar las lámparas tenía que ser un diácono, y él era un diácono, y para ser diácono tenía que ser un muchacho con imposición de manos, no cualquiera, un muchacho elegido, un muchacho que era recomendado por la iglesia. Entonces, ¿por qué se sentó en la ventana? ¿Saben por qué se sentó en la ventana? Del mismo modo como todos nosotros queremos sentarnos en la puerta allí. ¿Por qué queremos sentarnos en la puerta allí? Más fresco. Más fresco. Entonces viene la pregunta. ¿Cómo se llamó la iglesia? Troas. La iglesia de Troas. Y cuando uno va al mapa de la Biblia, hermanos, la última parte de la Biblia, uno busca ¿dónde está la iglesia de Troas? La iglesia de Troas, hermanos, está a la orilla del mar. A la orilla del mar. A la orilla del mar. Y estos hombres, hermanos, estos hombres estuvieron ¿dónde? En el aposento. ¿De qué piso? Alto. No, ¿de qué piso? Tercer piso. Del tercer piso, hermanos. 1, 2, 3. En el aposento del tercer piso. Ahora, las casas hebreas son, hermanos, más o menos como las casas en la sierra, aquí está Troas, a la orilla del mar. Ahí está todo. No tenían muchas ventanas. 1, 2, Eran altos, ventanitas no, eran eran altas. altos.
Troas está a la orilla del mar. ¿Qué pasaba entonces? ¿Cuál es el clima allí? ¿Cuál es el clima? Calor. Y más las lámparas, fuego. ¿Cómo estaría ese ambiente? Todos estaban así, ¿no? Calor, 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 calor. Y nadie se dormía, todos estaban atentos al apóstol. Entre tanto, hermanos, Eutico dijo lo siguiente, ¿no? Supran. ¿No es cierto? Supran. Yo me siento, ¿dónde? En la ventana. Fresco, busco mi comodidad. Me siento feliz, sentado, escuchando a Pablo. No dice que se quedó dormido así de rápido. Estaba escuchando al apóstol Pablo, sentadito ahí en eso, hermanos. En algún momento, él se desconectó ¿de quién? De Pablo, de la predicación. Y se cayó del tercer piso, hermanos. Se cayó. Y ahora, hermanos, todos escuchando a Pablo dicen, ¡corran, corran, corran! ¿Quién se cayó? ¿Se encuentra, hermano? ¿Qué diría el papá? ¿Qué diría la mamá? ¿Qué diría la mamá cuando se cae su hijo del tercer piso? Pastor Pablo, se acaba de caer mi hijo, ¿puedo recogerlo? No. ¿Así? No. ¿Qué pasaría, hermano? Salió corriendo, ¿no? Me imagino salió corriendo, gritando a su papá, bajó al tercer piso. ¿Y lo encontraron? Muerto. Ahora, hermanos, ¿a qué hora ocurrió eso? A medianoche. A medianoche. A medianoche. ¿Y qué dijo el anciano Luis a Pablo? ¿Qué le dijo? Pablo, ¿tú sabes qué hora es? ¿Tú sabes qué hora es, Pablo? ¿Te vienes acá con tus capacitaciones? Son medianoche. Y si continuamos, uno más se va a caer. Ya, terminemos, vámonos. ¿Di cuál es así? Pablo bajó, dice hermanos el 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándolo, dijo, no os alarméis. Está vivo. Está vivo. Hermanos, ¿qué les parece? El muchacho estaba vivo. Estaba vivo. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo hizo un milagro. Ahora vamos, hermanos, a repasar el versículo 9 para la enseñanza para nosotros. Un joven Eutico, llamado Eutico, menciona su nombre directo acá. Hermanos, tenía una tarea, tenía una responsabilidad. ¿Cuál era su tarea? Mantener encendidas las lámparas. Cuidar, mantener encendidas las lámparas. Cuidar las lámparas. Hermanos queridos, yo te pregunto, ¿cuál es el cargo que tú tienes en la iglesia? ¿Cuál es el cargo? El Señor te ha llamado, te ha dado esa tarea para que tú mantengas encendida la llama de tu departamento. La llama, hermanos, de tu iglesia. No puede apagarse la llama de la iglesia. ¿Cuándo se apaga la llama de la iglesia? Cuando empezamos la escuela sabática y no están los maestros. ¿Qué pasó con el maestro? No dijo nada, no vino. ¿Cuándo se apaga la llama de la iglesia? Cuando vamos a iniciar el programa de jóvenes y no está el director de jóvenes. ¿Cuándo se apaga la llama de la iglesia, hermanos? Cuando no estoy cumpliendo con la responsabilidad que me encargó la iglesia. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado para cuidar la llama de nuestra iglesia. Tenemos que mantenerlo encendido. Amén, hermanos. Amén. 1, 2. Dios nos ha llamado, hermanos, para mantener encendida la llama de nuestra vida espiritual. Y cuando, hermanos, cuando yo no cumplo con cuidar la llama de mi vida espiritual, cuando no estudio la palabra de Dios, cuando no enseño la palabra de Dios a otros, cuando, hermanos, yo no leo mi Biblia, la vida espiritual, mi vida espiritual se está apagando. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos hoy decirle al Señor, Señor, quiero tener la vida espiritual encendida, mi vida espiritual que esté encendida. Amén, hermanos. Ahora, muchos pueden venir y decir, pastor,
Estoy desanimado, pastor, estoy desanimado. Hermanos, el desánimo no llega de la noche a la mañana. El desánimo llega cuando no oramos, no estudiamos la Biblia, no damos a otros estudios bíblicos. Uno se desanima. Cuando tú estás desanimado o estás queriendo desanimarte, ve a visitar a un hermano y te aseguro que vas a salir fortalecido. Uno sale fortalecido, ¿no? ¿Sí o no, hermanos queridos? Amén. Visitar a otros nos fortalece. ¿Está bien, hermanos? Entonces necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. La luz de nuestra vida espiritual. 3, hermanos. Hemos sido llamados para cuidar la llama de nuestra familia, hermanos. Tenemos que cuidar nuestra familia. La luz de nuestra familia tiene que estar encendida. Amén, hermanos. En todo sentido. Y ustedes saben, hermanos, cómo cuidar a la familia. No solamente en lo material, sino también en lo espiritual, en lo moral también, en animarlos también. ¿Está bien, hermanos queridos? Cuidar a nuestra familia. Ahora, hermanos, mira. Este muchacho, en lugar de cuidar a su iglesia, la tarea que le encomiendo de cuidar las lámparas, en lugar de cuidar su vida espiritual, aprender de Pablo, y en lugar de estar atento cuidando a su familia, porque su papá estaba sentado en la iglesia, porque él tenía que cuidar la vida de ellos, ¿dónde se sentó? En la ventana. Se sentó en la ventana. Fresco. Se sentó en la ventana. Hermanos queridos, se sentó en un lugar peligroso. ¿Dónde se sentó, hermanos? Se sentó en un lugar peligroso, que peligraba su vida, hermano. Su vida. ¿Saben por qué? Porque estaba sentado en la ventana, estaba sentado en el mismo filo entre la vida y la muerte. La muerte estaba a 3 pisos y la vida estaba así, a medio metro, 1 metro de la ventana. Hermanos, ¿de qué lado se cayó? Del lado de la muerte. Entonces esta mañana podríamos reflexionar cada uno de nosotros así, hermanos, y decir, ¿dónde estoy sentado? ¿Dónde estoy sentado yo? Tal vez estamos sentados al lado en el mismo filo de la muerte, hermanos. ¿Y cómo puedo darme cuenta que yo estoy sentado en el filo de la muerte? Cuando mi mayor ocupación es mi trabajo. No, yo no tengo tiempo, pastor, no creo que vaya a la Semana Santa. Entonces mejor hubiera dicho el pastor, todos los vagos, todos los que no tienen trabajo, todos los que trabajan, a dedicarse a la Semana Santa. Los que trabajan, vayan a trabajar. Así es, hermano, la misión del Señor. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy sentado en el mismo filo entre la vida y la muerte? Cuando estoy jugando con algún pecado, hermanos. Porque con el pecado no se juega. Tampoco se juega con el diablo, hermano. Sentarme en el filo entre la vida y la muerte, en algún momento voy a caer. Y esa palabrita, voy a caer abajo. ¿Y qué significa caer abajo? ¿No han escuchado decir, hermanos, he caído tan bajo? Hermanos, cuando uno cae, el pecado cuando nos lleva, cuando el pecado nos arrastra, caemos tan bajo que los comentarios empiezan, pero Él nos predicaba, pero Él nos enseñaba, pero si Él nos visitaba, ¿por qué? Hermanos, uno cae bajo y ahí cae la vergüenza. Entonces, hermanos, esta mañana tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a meditar, a pensar, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy sentado? Tengo que meditar bien dónde estoy sentado. Hermanos, recuerden, la guerra, la batalla del gran conflicto es diario, hermanos. Diario. Tenemos que pedir a Dios que nos dé vida y no muerte. Amén, hermanos. Amén. Y mira, versículo 11 para ya terminar. Después de haber subido, ¿cómo subido? Resucitado, ¿no? Después deberías del tercer piso, subido otra vez. Después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió. ¿Qué dice, hermano? Y siguió predicando hasta el alba y luego se fue.
¿A qué hora terminó el culto? Con el sol. ¿A qué hora terminó el culto? Al alba. 5 de la mañana. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Pablo terminó con la oración. Cuando hay vigilias tomó su caldito, así, ¿no? Hay vigilia con caldo, ¿no? Y dijo, hermanos, Acá dice que Me voy. comió. Acá dice que comió el Comió, pan. comió. Comieron un poquito. partió el pan, comieron el pan. Domingo amaneció y dijo, chao. Hermanos, ¿hasta qué hora habían programado el culto en la iglesia? Hasta después del sábado. No, a ver, ¿hasta qué hora habían programado el culto con Pablo? Hasta la media. Medianoche, dice. Hasta la media. A la medianoche cayó Eutico. Esa hora era para correr, ¿no, hermanos? Esa hora era para decir, no, hermano, vamos, no vaya a ser que se caiga alguien más y luego vamos a tener problemas. No, vámonos, Pablo, ya mucho predicas. No. Pero no, hermanos. En lugar de eso, subieron y amanecieron hasta el alba. Luego Pablo se fue. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña la voluntad que cada cristiano debería tener para servir a la iglesia. La voluntad que cada hermano debería tener para asistir al templo, para reunirnos como iglesia, porque el conjunto de nosotros es la iglesia. Amén, hermanos. No hasta un horario, no un horario controlado. No controlemos, hermanos, para servirle al Señor. Amén, hermanos. Controlemos si yo egoístamente quiero servirme. ¿Cómo yo me controlo egoístamente? A ver, ¿cómo me sirvo yo egoístamente? Yéndome de paseo, ¿no? Yéndome de vacaciones. Mames, vacaciones. Ay, sí, ¿cómo quisiéramos que las vacaciones duren, se alarguen? Ahí controlemos. Pero cuando vayamos a servirle al Señor, no controlemos. Amén, hermanos. También, como alguien dijo, nunca vivamos como el último día. No, porque quien vive como el último día puede entrar en desesperación y decir, hoy me muero. Entonces alguien dijo, vivan como el primer día. Adoren al Señor como el primer día. Hay que servirle a Dios como el primer día. ¿Y cómo se sirve? Es lo que dijo el Señor. Busquemos el primer amor. Hermanos, el versículo 12 dice, y llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados. Esta mañana, hermanos, regresemos a nuestros hogares. Esta mañana, digámosle al Señor, Señor, quiero llevar vivo, como llevaron vivo al joven, quiero llevar vivo mis esperanzas, quiero llevar vivo mis deseos de servirte. ¿Está bien, hermanos? Cuando mis deseos se mueren, cuando ya no puedo, no puedo, ¿cómo será? Mejor me desanimo, mejor ya no han muerto mis deseos. Entonces llevemos vivo nuestro deseo. Voy a servirte mejor, voy a entregarte mi tiempo mejor. Me has regalado un día, me has regalado 24 horas y quiero aprovecharlo para servirte ese día. Amén, hermanos. Amén. Recuerden lo que dice el mandamiento del Señor. Acuérdate del sábado para santificarlo. No dice, hermanos, acuérdate del sábado para descansar. Dice, ¿no? Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Pero muchos decimos, hoy es sábado, hoy voy a descansar. Hoy es sábado, hoy voy a dormir. No, hermano. El texto, el mandamiento aconseja, acuérdate del sábado para santificar, no para descansar. Si diría el texto, acuérdate del sábado para descansar, sería otra cosa. Acuérdate del sábado para santificar. Y santificarlo es sirviendo al Señor en su casa, adorándole, hermano, cantando, estudiando su palabra. Hermanos, meditemos esta mañana en la responsabilidad que tenemos. Meditemos en el tiempo que le servimos al Señor en su iglesia. Cuidemos de nuestra familia, cuidemos de nuestra vida espiritual. ¿Está bien, hermanos? Y meditemos dónde estamos sentados. Porque allí nos podemos morir. Allí podemos quedarnos dormidos. El Señor nos dice, velad, estar despierto, no dormir. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos
damos gracias porque nos amas. Estamos aquí una vez más, estudiando tu palabra. Enséñanos a tener la responsabilidad de cuidar, Señor, las lámparas de nuestra familia, de nuestra vida espiritual y de nuestra iglesia. Ayúdanos a meditar para sentarnos en el lugar correcto y no jugar con la muerte, no jugar con el pecado. Por favor, acompáñanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor puede bendecirnos a cada uno de nosotros.